Sí, ese es un pato. Un pato con la cabeza inclinada hacia un lado diciendo: ¿qué tal? Así que antes que nada, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridísimos miembros y suscriptores de este canal? Aprecien mi suéter de pato. Si quisieras tener acceso a este tipo de videos, a que se trabaje tu texto de esta manera en un video que sea compartido y que pueda ser comentado, pues considera convertirte en miembro de este canal haciendo clic en unirse. Bueno, si me ven mirando hacia arriba es que la pantalla con el texto está allá arriba. Capítulo 2. Siglo XXI DC. Samonios Mons Fiorentinus, Collina di San Minato, Florencia, Italia. Bueno, para empezar, yo diría que si se van a usar estas palabras en italiano y no solamente son nombres propios, pues yo sí las pondría en cursiva, ¿no? O pondría Monte Fiorentino o Monte Florentino, depende cuál sea el nombre en español, pero Collina di, que también podría estar en español, si lo vas a querer dejar en italiano, pues habría que ponerlo en cursiva, ¿no? Entonces, si se está realmente utilizando aquí Florencia, Italia, pues yo consideraría usar las palabras en español. Bueno, los epígrafes suelen ir pegados al lado derecho de esta manera y se suele diferenciar el autor del texto, dejando uno en cursiva y el otro no, ¿no? Y los epígrafes no tienen que ir con comillas porque se entiende que los dice alguien más, ¿no? Entonces se suele hacer así y el formato suele ser diferente al del texto, o sea, con letra más chica, con un espaciado más pequeño, y también esto sería más pequeño. Entonces sería algo así, ¿no? Probablemente dejando un espacio así. Y habría que considerar si esta nota no iría después, ¿no? Se abre el capítulo, se pone el epígrafe y después se ponen las indicaciones de lo que vamos a leer, no antes, ¿no? El epígrafe es una introducción al capítulo y por lo tanto va antes que todo lo que estemos ya leyendo como parte en sí del texto. Gabriel Leslie cerró sus ojos para escuchar atento. Yo diría para escuchar, atento. Respiró profundo. Sintió cómo, lleva cursiva, cómo la leve brisa vespertina acariciaba su rostro anguloso. Y aquí, aunque venga una pregunta, y entonces parece que no se necesita un signo de puntuación, la verdad no sé por qué tanta gente piensa que no se necesita el signo de puntuación cuando viene un signo de interrogación o de exclamación y acaba una frase antes. Si la frase anterior es una frase independiente que tiene que cerrarse independientemente de lo que venga después. Entonces, esta frase tiene que cerrarse. ¿Cuántos años transcurrieron desde la última vez que estuvo ahí? Y a ver, me parece que aquí hay una confusión de tiempo verbal, ¿no? ¿O cuántos años habían transcurrido? Eso es lo que yo creo. ¿Cuántos años habían transcurrido desde la última vez que estuvo ahí? ¿Demasiados? Y aquí lo mismo. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero si pones dos preguntas seguidas, necesariamente tienes que separarlas con coma si quieres empezar la siguiente con minúscula. Esta está con minúscula. Y se puede poner dos preguntas, tres preguntas, 15 preguntas seguidas con minúscula, pero hay que separarlas con comas. O sea, lo que está dentro o fuera de interrogaciones, exclamaciones o comillas, tiene que respetar de todas maneras la puntuación usual de un texto, ¿no? Entonces, si aquí empezamos con minúscula es porque antes hay una coma. Pues, nada había cambiado. Todo seguía exactamente igual. Pues, ¿qué aporta realmente, no? No mucho. Yo lo quitaría, pero para no meterme demasiadísimo, podemos dejarlo así, sin la coma. Pues nada había cambiado, todo seguía exactamente igual. El parque del cementerio cubierto por las primeras hojas otoñales. Las lápidas bien cuidadas, armoniosas, de mármoles refinados y deslumbrantes. Los sepulcros poblados de flores, algunas frescas, otras ya marchitas y polvorientas. Los muros grisáceos, encastillados y augustos de los viejos mausoleos que esperaban la caminata rutinaria de sus visitantes. Un poco exceso de adjetivos, pero bueno, es una entrada, se está describiendo el ambiente, se está creando una atmósfera, ¿no? Con todas estas
descripciones. Los últimos rayos del sol iluminaban la vieja escalinata de mármol blanco enmohecido del gran cenotafio. Fíjense que esa palabra no la conocía, qué buena palabra, cenotafio. La fachada de mármol blanco intercalado, bueno, aquí se repite mármol blanco y mármol blanco, yo buscaría corregir eso, ¿no? Iluminaba la vieja escalinata de mármol blanco enmohecido del gran cenotafio y la fachada del mismo material, coma, intercalado con serpentina verde, coma, porque son comas parentéticas, ¿no? Si quitamos esto, no se pierde el sentido de la frase, pero en comas parentéticas damos una indicación adicional. Se extendía imponente hacia arriba, como un gigante que dormitaba tranquilo. Que dormitara tranquilo, ¿no? Porque es una imaginación, no es realmente un gigante que dormita tranquilo, sino como un gigante que dormitara, si es que fuera un gigante, que no lo es, ¿no? Sus puertas enormes de bronce envejecido estaban cerradas. Cuando tenemos tantos adjetivos juntos, ¿no? Bueno, enormes y de bronce envejecido, yo pasaría esto para aquí. Sus enormes puertas de bronce envejecido estaban cerradas. Me suena mejor. Frente a ella, ¿frente a qué? ¿Cuál es el sujeto que se nos perdió aquí? La fachada del mismo material, intercalado con serpentina verde, se extendía imponente hacia arriba como un gigante que dormitara tranquilo. Sus enormes puertas de bronce envejecido estaban cerradas. Frente a ella, en efecto, como yo sospechaba, se pierde el sujeto. Entonces, más bien, frente a la fachada, hay que volver a decir, Gabriel esperaba con una calma perturbadora. En la boca, un cigarrillo encendido. Su sonrisa, apenas una mueca en el rostro petrificado, era malévola y odiosa. Aquí falta el cierre de comillas parentéticas. Su sonrisa, coma, apenas una mueca en el rostro petrificado, coma, era malévola y odiosa. Espero que vayan viendo el uso de las comillas, de las comas parentéticas, que encierran algo que podría ir entre paréntesis y no cambiaría el sentido de la frase. Si vemos aquí, y esto lo ponemos entre paréntesis, vemos que queda exactamente igual, ¿no? El sentido no se cambia. Hubo un silencio profundo. Después, el murmullo del viento al mover las hojas de los viejos abetos y pinos, como si anunciaran lo que el destino tenía preparado para el mundo. Aquí se vuelve a perder el sujeto, porque el murmullo del viento es el sujeto. El murmullo del viento al mover las hojas de los viejos abetos y pinos, como si anunciaran, no. Porque aquí es confuso, porque parece que son los abetos y pinos y que por eso es plural, pero lo que es el sujeto es el murmullo en singular, ¿no? Entonces, el murmullo del viento al mover las hojas de los viejos abetos y pinos, como si anunciara lo que el destino tenía preparado para el mundo, lo bueno y lo malo. Una guerra entre el bien y el mal, coma, que nadie podía detener. Una guerra entre el bien y el mal que nadie podía detener. Bueno, está bien. También podría prescindirse de esta coma. Una guerra entre el bien y el mal que nadie podía detener. Aunque, pensándolo bien, sí necesitamos la coma porque si no parece que lo que nadie puede detener es solo el mal. Al poner esta coma indicamos que esta frase se refiere a todo lo anterior y no solamente a el mal. Con un movimiento suave, Gabriel sacó el cigarrillo de su boca y lo tiró de manera despectiva, con un gesto apático, como si lo que estuviera por venir le fuera indiferente. Sin embargo, era todo lo contrario. Demasiadas comas en este fragmento. Yo aquí pondría un punto y coma, porque la siguiente frase está relacionada a la anterior, pero es independiente y antes de un sin embargo puede usarse punto y coma. Sin embargo, era todo lo contrario. El hombre de mirada dura e impenetrable, cubierto por una gabardina negra, observó en detalle el monumento que tenía frente a sí. Aquí faltó frente a sí. O, otra manera, el monumento que tenía enfrente. Con delicadeza, como si fuera su amante, acarició la enorme puerta de bronce. Definitivamente, a mí me parece que hay un exceso de adjetivos, ¿no? En solo este párrafo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Hoy, el día que tanto estaba esperando, pensó. Demasiados años han pasado, sonreía. Pronto despertarás. Bueno, esto es un monólogo interno y está puesto en el formato equivocado. Si quisiera usar el formato de guiones, como si fuera un diálogo dicho en voz alta, tendría que abrir el guión aquí, ¿no? Pero como es un diálogo que no se dice en voz alta, es un monólogo interno, los guiones sobran y todo tendría que estar entre comillas o en cursivas. No se hace estas dos cosas, poner las comillas y las cursivas juntas, ¿no? Porque cumplen el mismo objetivo. Las cursivas son un invento más o menos reciente, cuando había máquinas de escribir nada más, no se podía poner cursiva. La cursiva sirve para enfatizar, para diferenciar cosas, y antes no se podía hacer. Hoy sí se puede hacer, y antes de eso lo que se usaba para diferenciar eran las comillas. Hoy que se pueden poner cursivas, no se usan las dos a la vez. Se debería de escoger cuál de las dos se utiliza. Yo, para los monólogos internos, prefiero las comillas y yo prefiero las comillas angulares o españolas. Entonces, en primera yo quitaría las cursivas y pondría esto entre comillas. Hoy, el día que tanto estaba esperando, coma, pensó, o sea, cerramos las comillas porque la indicación va fuera de las comillas. Demasiados años han pasado, cierra comillas. ¡Ay! Y el sonreía no es una indicación directa de lo que está pensando, es una acción independiente. Entonces cerramos la frase anterior y ponemos esto en mayúsculas. Aunque no lo crean, aunque esto se vea muy feo, estos 3 puntos, comilla, punto, después de una comilla la frase tiene que cerrarse con punto. Las comillas no implican un cierre de párrafo o de frase, tiene que cerrarse con un punto. Sonreía. Y aquí se vuelve a abrir el monólogo interno y dice, pronto despertarás. Esto es un error súper común, pensar que la puntuación va dentro de las comillas. En español no es así. La puntuación va fuera de las comillas. Pronto despertarás. Punto. Los años desde la última vez, desde la última que estuvo ahí, desde la última vez, se le fue por ahí. Los años, coma, desde la última vez que estuvo ahí, pasaron sin piedad. Habían pasado, ¿no? El tiempo verbal correcto es habían pasado. Este texto está en pasado y esto es el pasado del pasado. Entonces, habían pasado. Los años, desde la última vez que estuvo ahí, habían pasado sin piedad. Esta coma sobra. Los años desde la última vez que estuvo ahí habían pasado sin piedad. No era el travieso niño que se fascinaba con los cuentos de su abuela sobre el hada maligna que dormitaba en la urna. Cuentos de hadas, decía su madre. Cuentos de hadas, coma, decía su madre. Y esto también podría ser, entre comillas, cuentos de hadas, coma, decía su madre. ¿Por qué? Porque lo dice alguien más, ¿no? Entonces con las comillas lo estamos separando. No es necesario, podría estar sin las comillas, pero a mí me gusta. Me gusta que esté todo lo más claro posible. Cuentos de hadas, coma, decía su madre. Sin embargo, y aquí también podríamos optar por el punto y coma. Ya sé que a nadie le gusta el punto y coma, a mí me encanta. Sin embargo, él sabía que eran reales y se habían convertido en una obsesión. Había llegado el momento de comprobarlo. Muy bien. Gabriel pasó su mano izquierda por su sedoso cabello rubio ceniza, levantó la mirada y divisó a lo lejos la figura femenina de su secuaz. Sus ojos verdes mate brillaron intensamente, llenos de lujuria. Sonrió. De nuevo, muchísimos adjetivos. ¿Importa que sea su mano izquierda? Yo digo que no, ¿no? Que podría ser cualquier mano. Se pasó la mano por el sedoso cabello rubio ceniza. Pero bueno, entonces tenemos Izquierda, sedoso, rubio ceniza, femenina, verdes mate, intensamente. bueno, de nuevo muchos adjetivos. Gabriel pasó su mano izquierda por su sedoso cabello rubio ceniza, levantó la mirada y divisó a lo lejos la figura femenina de su secuaz. Sus ojos verdes mate. Me cuesta imaginar unos ojos mate, porque siempre tenemos brillo por el líquido que hay en el ojo. Entonces a mí me suena raro, ¿no? Los demás no los quito porque es cuestión de estilo, pero sí le hago notar a la autora que hay mucho adjetivo. Llenos de lujuria. Sonrió.
La mujer mientras avanzaba hacia Gabriel dudaba. Y aquí de nuevo necesitamos la apertura de la comilla, de la coma parentética. La mujer, coma, mientras avanzaba hacia Gabriel, coma, dudaba. Esto es una cosa aparte, ¿no? La frase principal es la mujer dudaba y el comentario, que nos está dando un poco más de información, que era mientras avanzaba hacia Gabriel, va entre comas parentéticas. Temía. Sus pasos titubeantes hacían eco en el silencio del cementerio. Su cuerpo esbelto estaba tenso. En su mirada profunda y altiva, cubierta por un par de lentes negros, estas indicaciones entre guiones tienen que ir encerradas por los guiones, o sea que no hay espacios aquí. Así. Su cuerpo esbelto estaba tenso. En su mirada profunda y altiva, cubierta por un par de lentes negros, había desconfianza. Daniela sabía que él era su dueño. Gabriel conocía todas sus debilidades y las usaba para su beneficio. Yo también aquí usaría el punto y coma, porque más que ser una sucesión de acciones, ¿no? Lo que Daniela sabía y que después ocurre otra cosa, son dos frases independientes que sí están relacionadas entre sí. Mi marioneta, pensó Gabriel. Y volvemos a lo anterior que habíamos dicho con los monólogos internos. Mi marioneta, pensó Gabriel. Sonrió. Y a medida que Daniela se acercaba a él, podía notar la exuberancia de su cuerpo de mujer, ondulante y mórbido que se perdía, aquí falta también el cierre de la coma parentética, su cuerpo de mujer, si quitamos esto, ¿no? Si lo leímos de corrido, notar la exuberancia de su cuerpo de mujer que se perdía dentro del grueso tapado negro. Esto sobra, ¿no? Lo ondulante y mórbido sobra, es una información adicional que entonces tiene que ir entre comas parentéticas. Y a medida que Daniela se acercaba a él, podía notar la exuberancia de su cuerpo de mujer, ondulante y mórbido, que se perdía dentro del grueso tapado negro. No me viene bien esto de mórbido, porque me hace pensar en obesidad mórbida, y ya nos dijeron que estaba esbelta, ¿no? Entonces yo lo quitaría, y incluso yo quitaría todo esto. A mí me sobra demasiado adjetivo. A veces menos es más, y a veces cuando tenemos demasiados adjetivos nos perdemos tanto que ya no vemos nada, ¿no? Entonces, a medida que Daniela se acercaba a él, podía notar la exuberancia de su cuerpo de mujer que se perdía dentro del grueso tapado negro. Él saboreó el miedo que emanaba de ella. No tenemos que decir él, porque el sujeto sigue siendo él, ¿no? A medida que se acercaba a él, podía notar la exuberancia de su cuerpo de mujer que se perdía dentro del grueso tapado negro. Saboreó el miedo que emanaba de ella. Su cuerpo masculino se estremeció de placer. Ya sabemos que es masculino. Si bien aquí se lo dejé, su cuerpo de mujer, porque me da a entender la lujuria que él siente, su cuerpo masculino me sobra. No me gusta su cuerpo de mujer y luego su cuerpo masculino. Quitaría todo lo del cuerpo. Se estremeció de placer. Una reacción incontrolable. Le encantaba tener dominio sobre aquella mujer que se acercaba hacia él. Si se está acercando, sabemos que se está acercando hacia él. Por lo tanto, esta es una redundancia que vamos a quitar. Y no me gusta que aquí está su cuerpo de mujer y aquella mujer, ¿no? Podía notar la exuberancia de su cuerpo de mujer. Le encantaba tener dominio sobre ella. Ya sabemos que se está acercando. Entonces yo lo quitaría. Porque aquí arriba vuelve a decir Daniela se acercaba. Entonces le encantaba tener dominio sobre ella. Ante lo malo, lo macabro, lo perverso, respondía con un placer sexual. Aquí se pierde un poquito el sujeto, ¿no? Porque dice, le encantaba tener dominio sobre ella. Ante lo malo, lo macabro, lo perverso, respondía con un placer sexual. ¿Quién? Yo lo aclararía, porque podría ser ella, porque se acaba de hablar de ella, y podría ser él, ¿no? Entonces yo aquí pondría, ante lo malo, lo macabro, lo perverso, Gabriel respondía con un placer sexual. Yo le quitaría el un. Con placer sexual. Pronto Daniela se encontró frente a Gabriel. Como acabamos de poner Gabriel aquí arriba, yo diría que frente a él. Pronto Daniela se encontró frente a él. El hombre de gabardina negra se limitó a observarla minuciosamente. Pues el hombre de gabardina negra y él son el mismo, entonces volver a decirlo es excesivo, nos alarga innecesariamente. Pronto Daniela se encontró frente a él, que se limitó a observarla minuciosamente. Si ya vamos a
empezar a describir cómo lo observa de manera minuciosa, ¿no? Contempló la leve brisa, cada rasgo de su anatomía, Entonces no tenemos que decir minuciosamente, no tenemos que decirlo porque lo vamos a mostrar. Estudió cada rasgo de su anatomía, femenina, otra vez, ¿no? Contempló cómo, lleva tilde, contempló cómo la leve brisa otoñal movía sus cabellos ondulados. Todo esto a mí me sobra, porque aquí lo importante es la acción, lo importante es que está viendo los cabellos, no importa el corte, no importa el color, importa la acción. Que no perdamos de vista que él la está observando y tal vez no se va a fijar en su corte o en el color exacto, ¿no? Estudió cada rasgo de su anatomía, contempló cómo la leve brisa otoñal movía sus cabellos ondulados, cómo los lentes oscuros ocultaban sus pequeños ojos negros, cómo su nariz respingada se arrugaba cuando se sentía molesta. ¿En ese momento se sentía molesta? ¿O está contándonos un rasgo general de ella? Yo creo que esto no va, ¿no? Porque esto es una característica general, que esta chica arruga la nariz cuando está molesta, pero ahorita mismo no necesariamente está molesta, ¿no? Entonces, ¿cómo los lentes oscuros ocultaban sus pequeños ojos? O en todo caso, cómo su nariz respingada se arrugaba, porque tiene que ser algo que está pasando en ese momento. Entonces, si en ese momento se arruga, pues lo indicamos. Cómo su piel trigueña, la poca que quedaba descubierta, destellaba a la luz del sol. De nuevo, las indicaciones entre guiones van dentro de los guiones sin espacios, como si fueran paréntesis. Esto también es una manera de hacer paréntesis, o sea que podría usarse también paréntesis y, adivinen qué, también podrían usarse comas parentéticas, o sea, esto podría ser así. La poca que quedaba descubierta destellaba a la luz del sol. De nuevo, un montón de adjetivos, ¿no? Leve brisa otoñal, ondulados, y eso que quitamos el corte y el color del cabello, pequeños ojos, negros, respingada, trigueña, femenina y prominente. Bueno. Gabriel miró la mandíbula prominente. Sabemos que es femenina porque ella es mujer. Entonces no hay una característica de una mandíbula prominente femenina. Más bien es una mandíbula prominente y punto. Gabriel miró la mandíbula prominente tensa. Para que no se haga esta cacofonía, podemos pasar esto para acá. Gabriel miró la tensa mandíbula prominente. Daniela estaba nerviosa. Aquí yo usaría un punto y coma. ¿Lo tenés?, preguntó Gabriel, rompiendo el silencio del cementerio. Su voz grave, profunda y con acento inglés, coma. De nuevo, todo esto está entre comas parentéticas. Su voz grave, profunda y con acento inglés retumbó entre los muros de la gran basílica. De manera abrupta, las palomas, volvemos a este formato, eternas visitantes, volaron desde sus escondites. El corazón de la mujer palpitó con fuerza. Y aquí tienen justamente la razón por la que a mí no me gusta hacer las indicaciones entre guiones de esta manera, porque los guiones los estamos usando para los diálogos, por lo cual yo prefiero prescindir de ellos para no confundir. Si los tenemos aquí de esta manera, podría confundir al lector de que esto se está diciendo en voz alta. Entonces, yo lo pondría entre comas. De manera abrupta, las palomas, coma, eternas visitantes, coma, volaron desde sus escondites. El corazón de la mujer palpitó con fuerza. Sí, ella contestó expectante a lo que la rodeaba mientras le entregaba una llave notablemente muy antigua. Si cambiáramos el orden de esta frase y dijéramos sí, contestó ella, coma, expectante a lo que la rodeaba, esto podría estar en minúscula. Pero de esta manera, ella contestó expectante, lo que está abriéndose después del guión es una frase independiente que no es el verbo dicendi directamente, que sería contestó. Entonces tendríamos que cerrar esta frase y abrir esta frase en mayúscula y quedaría así, sí, punto. Ella contestó expectante a lo que la rodeaba mientras le entregaba una llave notablemente muy antigua. Esto de notablemente, ¿quién lo está notando, no? Si me lo dices, te lo creo. Además de que vamos a tratar de evitar las palabras terminadas en mente. No entiendo. Y bueno, esto va aquí y esto va aquí. Ese es el formato de diálogo. Las indicaciones van encerradas entre los guiones, como pueden ver, y
después se abre la nueva parte que se dice en voz alta. No entiendo. Si sabes que se esconde en él, ¿por qué me hiciste buscar la llave? ¿Por qué no entraste como el ladrón que sos? Aquí falta puntuación. Si sabes que se esconde en él, coma, ¿por qué me hiciste buscar la llave? Y si esto empieza en minúscula es porque antes tiene que venir una coma. La ponemos. ¿Por qué no entraste como el ladrón que sos? El hombre no contestó a la pregunta. Se limitó a mirarla fríamente. ¿Ven? Qué bueno que quitamos la otra palabra terminada en mente para no tener tantas. Entonces ella retrocedió miedosa. Retrocedió, coma, miedosa. Vete, te llamaré y deberás atender, ordenó Gabriel. Esto no se puede hacer. Los diálogos son párrafos independientes, cada uno de ellos. No se puede empezar un diálogo a la mitad de un párrafo que empezó como un párrafo normal, que no es un diálogo. Tiene que abrirse un nuevo párrafo con el diálogo. Vete, te llamaré y deberás atender, ordenó Gabriel. Y este sí es un verbo dicendi, está hablando directamente del diálogo dicho en voz alta, por lo cual no puede cerrarse la frase antes del guión. La frase continúa en minúscula sin punto. El punto que incluye a la frase es este. Daniela molesta. No puede ser Daniela molesta, porque parecería que es un verbo que está molestando, ¿no? Daniela, coma, molesta, decidió irse, dejando morir en su garganta todos sus reproches. Ese hombre era maldad pura y ella le temía, pero por el momento, coma, lo necesitaba. Gabriel dirigió la vista a la gran puerta de bronce corroída por el paso del tiempo. La constituían 8 placas de bronce, añejadas y verdosas. Parecía que nadie las había cuidado ni abierto en mucho tiempo. Aquí, de nuevo, aplicaré un punto y coma, porque las frases están relacionadas entre sí, pero no dependen una de la otra. Estamos dando una nueva información. La historia que está por escribirse, pensó Gabriel. Volvemos al formato de monólogo interno que ya habíamos dicho. Colocó la llave y le dio 2 vueltas, coma. Entonces, coma, la gran puerta se abrió. Gabriel entró. Para mayor dramatismo, yo haría esto. Colocó la llave y le dio 2 vueltas. Punto. Entonces, la gran puerta se abrió. Y esto lo dejaría así. Gabriel entró. Y hasta aquí vamos a llegar con este texto de Natalia, que cierra en un buen momento, ¿no? Quedan un par de páginas más, pero nosotros vamos a cerrar aquí. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de comas parentéticas, acerca de sujetos que se pierden, acerca del formato de diálogos, del formato de epígrafes también y de algunos otros puntos que fuimos mencionando aquí, sobre todo en este caso exceso de adjetivos sin duda. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Considera convertirte en un miembro de este canal para ver tus textos convertidos en un video que ayuda a mucha gente a aprender. Muchísimas gracias, Natalia, y nos vemos muy pronto.